Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 7 de mayo, en esta tercera semana del tiempo de Pascua. Celebramos hoy en la iglesia a los santos Flavia Domitila, mártir, a San Agustín Rochelli, presbítero, a San Flavio, mártir, y a la beata Gisela. Bien, hoy recordamos en la liturgia entonces a esta gran santa, Santa Flavia Domitila, sobrina del cónsul Flavio Clemente. Domitila fue acusada en la persecución de Domiciano de haber renegado de los dioses, y por ello, por su fe en Cristo junto con otros cristianos, fue desterrada a la isla de Ponza, Lacio. Su memoria es un tanto enrevesada y aún permanece abierta porque existen dos santas con el mismo nombre. Lo importante es reconocer a Santa Flavia como aquella que dio testimonio de su fe con su propia vida. Tomamos hoy el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen». En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué importante saber que Jesús sigue con nosotros, saber que Jesús se preocupa por su pueblo, y justamente hoy se da cuenta el Señor de que sus discípulos murmuraban. Cuando habla del discurso del pan de vida, no solo murmuran los fariseos, no solo murmura el pueblo, sino también aquellos que le siguen y son cercanos. Cuando Jesús dice: «Coman mi carne y beban mi sangre para tener vida eterna», aún les resultaba escandaloso, y hoy Jesús los cuestiona: ¿esto les resulta escandaloso? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Qué importante saber que Jesús está con nosotros, nos corrige, nos reconforta, nos consuela, pero también cuando es necesario el Señor nos jala las orejas a los cristianos. Por supuesto de que sí. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús les reprocha, Jesús les señala su falta de fe y les dice: «Algunos de ustedes no creen». El Señor nos invita a creer, a confiar en Él. Y la confianza en Dios no solamente es en los momentos alegres, bonitos, simpáticos y cuando recibimos infinidad de bendiciones. La confianza en Dios también se deja notar en una persona cristiana cuando tiene problemas, cuando hay señalamientos, cuando existen crisis, cuando hay temores, cuando viene la persecución, cuando también hay necesidad, cuando hay oscuridad, cuando estamos en pecado. Ahí vemos la voluntad de Dios en nuestras vidas y la necesidad de Dios, y allí Dios está presente. Llama poderosamente la atención cómo el Señor sigue fortaleciendo a su pueblo, sigue diciéndonos: «Aquí estoy». De hecho, en la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31 al 42, nos muestra cómo San Pedro recorría Galilea, Samaria y otros pueblos. Sobre todo estaba en Lida, ¿sí?, y en Jaffa, o Jaffa, como le queramos llamar. Y nos dice el texto bíblico que allí
se encontraba pues una persona, Lida, famosa porque era una mujer, sí, Lida era el pueblo en donde existía una mujer que pues era muy generosa, que atendía muy bien a su prójimo, llamada Tabita. Existían, repito, en este pueblo que se llamaba Lida. ¿Qué sucede entonces? Esta mujer hacía infinidad de obras buenas, repartía limosna, ayudaba a los necesitados, asistía a los enfermos, pero también ella enfermó y murió. Llamaron a Pedro. Pedro llega a ese lugar, a Jaffa o Jaffa. Pedro también saca a todos, como lo hace Jesús, con la hija de Jairo, con aquella niña, donde Jesús le dice, Talita cum, a ti te digo niña, levántate. Pedro entonces se postra en la habitación, ora a nuestro Padre Dios y le dice, le ordena a aquella mujer que se levante, Tabita, levántate. Y aquella mujer resucitó. Nos damos cuenta entonces cómo el don de Dios está con aquellos que creen. Hoy Jesús nos dice, cree. Si crees, todo será posible. Recuerda, hermano, si crees, todo será posible. Recuerda, hermana, si crees, todo será posible. Nada hay imposible para Dios. Para nosotros los seres humanos sí hay cosas imposibles, hay cosas que pensamos que no podemos cambiar, que no se pueden realizar. Para Dios no hay nada imposible. No es imposible cambiar aquel corazón duro, aquel hermano, aquella hermana que no se ha convertido. Para Dios no es imposible ayudar y cortar las cadenas del alcoholismo de aquel que está en un vicio. Para Dios no es imposible devolverle la luz a aquel que está en tinieblas, en un error o que persigue a la iglesia. Para Dios no es imposible ayudar a levantarse a aquel que ha caído en pecado. Para Dios no es imposible curar a aquella persona que está enferma. Para Dios no hay nada imposible. Hoy la palabra nos está diciendo que creamos y que confiemos en la presencia de Jesús, nuestro Señor. Por eso Jesús hoy reprocha, ¿sí?, y señala a aquellos que no creen. Algunos de ustedes no creen, claro, muchas veces, ¿verdad? Hay personas que no creen o que no creemos. Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Ahí estamos llamados a creer. Algo importante, Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Reconocer que Jesús lo puede todo, que Él es nuestro Señor, que Él nos acompaña en el camino de la vida y que Él siempre estará de nuestro lado y que su providencia jamás se apartará de nuestro hogar. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre el texto de este día sábado? Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, dice el Papa. Que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera alegría. Todo lo que tenemos en el mundo nos sacia nuestra hambre de infinito. Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él, de alimentarnos en su mesa, con sus palabras de vida eterna. Creer en Jesús significa hacer de Él el centro, el sentido de nuestra vida. Veamos lo que dice el Papa. Hacer de Jesús el centro y el sentido de nuestra vida, es decir, darle nuestra plena y total confianza en Dios. Por eso pidámosle a Jesús, Jesús, ayúdame a robustecer mi fe y también a compartir mi fe, a robustecer la fe de los míos, de mis familiares, de mis amigos y de aquellos que están cerca de mí. Ayúdame, Jesús, a tener la fe de Pedro, que hoy te proclama como el Señor, que hoy te proclama como aquel que es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Dame esa gracia, Señor. Pidámoselo al Señor y Él sin duda alguna nos lo va a conceder. Hoy en el mundo cuánta incredulidad, cuánta desconfianza, cuánta indiferencia religiosa. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él, a creer en Él. Muchas veces le creemos tanto a la suerte, le creemos tanto a aquellos que están contra la fe, le creemos tanto a aquellos que engañan a los hijos de Dios, a aquellos que dicen ser los que ven el futuro,
¿Cuántas personas todavía creen y confían en brujería, en centros espiritistas, ocultismo? Sí, vanidad de vanidades. Creamos y confiemos en Dios y no le creamos al mundo. Que el Señor entonces nos dé la certeza de que Él siempre estará con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Aleluya. Comparte este audio y hasta mañana.